Muy buenos días, queridos oyentes de Espacio Radio. Estamos en otra presentación de Historias de Cancha con mi colaborador y amigo Pablo Punturiero, quien les habla. Jorge Martí está en una nueva presentación de la historia de nuestro querido deporte, que es el fútbol, volviendo a las pasiones que nos despertó en nuestra niñez y adolescencia. Cada jugador, cada equipo, cada cancha, cada espacio futbolero y, y hoy para presentar eh, a quienes tuvieron la dicha de conocerlo y a quienes por una cuestión cronológica únicamente lo hayan leído o haya sido mencionado, aquellos dos grandes equipos de San Lorenzo de Almagro de la década del 60, que comienza armándose en un juvenil equipo que se gesta a partir de 1963, se consolida en 1964, llamado Los Cara Sucia, porque eran todos muchachitos de muy corta edad que con la llegada de Rafael Albrecht de Estudiantes de La Plata, muchos pibes que en 1963 empezaron a incursionar en la primera división, como el caso del arquero Irusta, es Confianza, eh, también Doval, sobre el filo del campeonato, faltando un par de fechas, debuta el que va a ser el Benjamín y el crack de esa época que fue Héctor el Bambino Veira, y también viniendo de Mar del Plata y jugando con el número 11, un muchacho Francisco Casa, que era un crack absoluto de la gambeta. Y estos muchachos que se consolidan en el primer equipo en 1964, cuando se van algunos referentes, después de haber hecho una gira en el final del 63 por Europa y África, que de connotaciones muy risueñas, ya que Horacio Doval, como salieron de acá en diciembre con extremo calor, se fue a Europa en mangas de camisa, ignorando, como ignoraba la gran mayoría de la gente de la época y ahora también, que allá, cuando acá es verano, es invierno. Y en ese entonces se quedó con un sobre todo de José Magliolo, que era otro muchacho que también recién comenzaba, y me parece que no se lo devolvió hasta finalizar el viaje. Y ese equipo del 64 estaba conformado con Agustín Irusta, 21 años, José Magliolo, 21 años, Páez, que tenía 23 años, Gramari, 21 años, Telch, 21 años, Albrecht, 23 años, Doval, 20 años, Carotti, 22 años, Arián, 21 años, Beira, 18 años y Casa, 21 años. Así que imagínense estos muchachos que lo dirigía el profe Barreiro, no podían hacer otra cosa que divertirse, amén de jugar y dar una calidad, pero no pudieron lograr el soñado campeonato que recién después se da en 1968, cuando San Lorenzo apenas incorpora 4 valores, como el caso de Villar, que venía de Defensor de Uruguay, Rolls, que venía de Gimnasia Grima de La Plata, Beglio, que venía de Deportivo Español, y Coco, que venía de Unión de Santa Fe, conformaron los Matadores de 1968, que ganaron el primer campeonato invicto, que fue el Metropolitano de ese año, ganado extraordinariamente por San Lorenzo de Almagro. Pero todo esto mucho mejor que yo lo va a contar el historiador de San Lorenzo de Almagro, este queridísimo personaje que es Adolfo Res. También van a participar en este diálogo Alberto Rendo, que participó en los dos equipos, Antonio Garabay, que formó parte de lo que fue el final de los Carasucias, y Victorio Coco, que llegó en 1968 y va a contar el modo para conformarse en los Matadores. Tenemos para ver un mítico gol de Horacio Narciso Doval, con el cual San Lorenzo de Almagro en 1965 derrotó a Boca Juniors en la Bombonera, y el golazo de Fischer
para determinar el campeonato de 1968, convirtiéndoselo a Estudiantes de La Plata. Los dejo con lo que continúa, que son estos videos, y las palabras de estos personajes que van a conformar el programa del día de hoy. Agradeciéndole siempre a Jonathan Levián en los controles, que nos permite llevar al aire todo esto. Seguimos con este notable programa. Soy Adolfo Res, historiador del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, y quería referirme y compartir con los amigos unas breves palabras sobre los Carasucias, que fue uno de los equipos recordados de la historia del Ciclón, que pasaron a la historia como los Carasucias, aquellos pibes que surgieron del semillero azulgrana, que dramatizaron el fútbol. Si hay un exponente de la idiosincrasia del hincha de San Lorenzo, hasta finales de los 80 inclusive, fue aquel conjunto de 1964-1965, lleno de rebeldía, capaz de pintarle la cara al mejor equipo del fútbol que existiera, capaz de lo más importante, hacer feliz y arrancarle una sonrisa al hincha. Entre los meses de marzo y abril de 1964, San Lorenzo con problemas económicos en un tiempo donde nacía el fútbol espectáculo, y otras instituciones adquirían permanentemente figuras, inclusive de nivel del exterior. San Lorenzo se refugió en sus divisiones menores. Justamente se disputó entre esos meses de marzo y abril del 64 la Copa Jorge Newbery, previo al comienzo del campeonato oficial, que ganó San Lorenzo. Intervino Huracán, Boca, River, Racing y Vélez. El jueves 26 de marzo, en el gasómetro de la Avenida Plata, San Lorenzo enfrentó a Racing. Una multitud se acercó al viejo templo del fútbol, el gasómetro. La afición en general y el periodismo en la previa a este choque hacía un análisis de cómo funcionarían las rutilantes adquisiciones del equipo de Avellaneda, el flaco César Luis Menotti, Daniel Bayo, Luis Maidana. Y a la hora de comenzar a rodar la pelota, a excepción de los hinchas del Ciclón, toda la expectativa estaba centrada en la actuación académica. Sin embargo, los que vinieron a observar a un equipo lleno de nombres importantes se fueron hablando de otro equipo, con un grupo de pibes desfachatados, que la verdad le dieron un baile extraordinario al muy buen equipo de Avellaneda. Todo el mundo se fue de la cancha hablando del loco Doval y de Casa, que se hicieron, como se dice en la jerga futbolera, un picnic. Ese cotejo podríamos considerarlo como un punto de partida de los Carasucias. La crónica de ese encuentro dice que el Ciclón ganó 3-1, que formó con Irusta, Cancino y Silvio Ruiz, Gramari, Telchi, el tucumano Albrecht, Doval, Coco Rossi, Diogo, Zárate, luego Casa y Rodríguez, el técnico Pepe Barreiro. San Lorenzo perdió 1-0 con un gol del flaco Menotti, igualó el tucumano Albrecht, Coco Rossi y Diogo le dieron la victoria a San Lorenzo. Con el comienzo del torneo oficial se fueron sumando los otros intérpretes de estos famosos Carasucias, Tito Carotti, Fernando Arián y el Bambino Veira, entre otros. Este San Lorenzo sufrió durante la temporada algunos altibajos, producto de la extremada juventud de la amplia mayoría del plantel, pero también supo mostrar espectáculos de gran nivel, como aquel cotejo famoso del 23 de agosto de 1964, la famosa vendetta de San Lorenzo en el gasómetro ante Independiente, con los 3 goles del Bambino Veira. San Lorenzo había sufrido la derrota en la última fecha del 63, 9-1 en Avellaneda, en un partido irregular, donde hasta Coco Rossi se hizo un gol en contra, con un muy mal arbitraje de Velarde. Y ese día el gasómetro estuvo quizás como nunca, no entraba un alfiler ni siquiera
en los amplios pasillos, veredones que tenía el estadio de Avenida La Plata. Bueno, esa tarde fue fundamental, ganó San Lorenzo 3-1. Después tuvo otras grandes actuaciones, como el 6-1 a Chacarita, 4-0 Argentino Junior. Bueno, ese campeonato finalizó San Lorenzo en la cuarta ubicación con un equipo juvenil, a 8 unidades del campeón y a solo 2 puntos de Independiente, que se clasificó segundo. Quizás San Lorenzo, si ganaba el último partido que empató contra Independiente, hubiera alcanzado el segundo puesto. Pero se consideró buena la campaña, entendiendo los problemas que tenía San Lorenzo con los profesionales, los jugadores que se fueron del primer equipo y la llegada de estos pibes cara sucias que son eternos en la vida y en la historia de San Lorenzo. En 1965 hasta se hablaba de un San Lorenzo candidato, pero la temprana tragedia que sufrió lamentablemente con la pérdida del brazo el Manco Casa mermó la actuación del equipo. Queda para los tiempos aquella importante alineación, ¿no?, de los caras sucias, esos caras sucias que pasaron a la historia, esa foto para la posteridad con el aire fresco de Doval, Arián, Beira, Casa y Roberto Telch. Pero un equipo que realmente marca para la historia y para los tiempos, deja una huella profunda. Curioso lo de San Lorenzo, que a través de la historia tuvo grandes equipos, campeones, que pasaron con muchas veces con apodo, caso de los Matadores, el caso del equipo computadora de Lorenzo en el 72. Pero hay 2 equipos que han quedado en la historia de San Lorenzo sin ser campeón y muy recordados por la gente. Uno son estos memorables caras sucias, los otros son los camboyanos. Y bueno, quería compartir con ustedes esta breve síntesis sobre la historia de este memorable equipo que le sacó una sonrisa a todo el fútbol argentino, denominado los caras sucias. Está con nosotros Alberto Rendo, cara sucia y matador de San Lorenzo, que nos dice cómo fue aquel primer plantel que él empezó a transitar en 1965. Sí. Adelante, Alberto. En 65. Entonces, San Lorenzo. Claro, en San Lorenzo, con los cara sucia, que con tus compañeros, fundamentalmente tu gran amigo, el Bambino. El Bambino, sí. El Bambino, la Oveja Telch, muchos de ellos. Claro, claro. Bueno, era un ciclo un tanto aventurero que después se situó en los Matadores con más seriedad. Por supuesto, llegamos a los Matadores, un equipo espectacular que se vuelve lindo. Hola. Sí, sí, yo te escucho perfectamente, Alberto. Dale. Sí, sí. Sí, sí, porque primero estaban los muchachos un tanto díscolos como Doval, el Manquito Casa, y después con algunos refuerzos consiguieron la consolidación de ganar el campeonato del 68 con los Matadores. Eso es, sí, con los Matadores, por supuesto. Fue un equipo invicto, del personalismo, y bueno, arrancamos con ellos y ya fue bien. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, esta fue la gran palabra de Alberto Toscano Rendo, que participó en los 2 equipos, el juvenil de los caras sucias y el muy profesional de los Matadores. Sí, por supuesto, fue el primer equipo que fue Bueno. Fue el primer equipo invicto que llevó el profesionalismo. Bueno, muchísimas gracias, Alberto Rendo, y por favor mandale un saludo para toda la audiencia. Bueno, para toda la audiencia un abrazo. Gracias. Sí, soy Antonio Garabal. Quería contarte que mi último año como jugador tuve la suerte de estar con los caras sucias de San Lorenzo
siendo Toto Lorenzo el director técnico, y estaban como compañeros Areán, estaba Albrecht, Telch, el Bambino Veira, Doval, así que tuve la suerte de tenerlos a ellos compañeros, no como jugador porque estuve lesionado, jugué 2 partidos solo, y bueno, eso también posibilitó de que surgiera un buen jugador como era Castilla, estaba Fischer, y bueno, el arquero era Irusta. Teníamos un buen equipo y eran jugadores de muy buen nivel. No es ninguna novedad que yo lo destaque porque todos sabemos de lo que eran capaces los caras sucias estos, ¿no? La pensión, ¿dónde están los pibes, le digo, de que vienen del interior? Yo escribí a una pensión de esa y me mandaron a 3 cuadras de la cancha, ¿te imaginas? No tenía que pagar colectivo, así ya estaba dentro de la cancha. Estaba con Figueroa, estaba con Ortiz. el Negro Ortiz. Claro. Tenía 3, 4 pibes que eran la rompía. Ortiz. El flaco Ortiz. Bueno, y 4 cuadras a la cancha. Salía caminando, en 2 minutos estaba en la cancha. Estaba muy cómodo ahí, ¿viste? Vos recién me decía el dueño de la dueña, ¿cómo se llamaba? Catalina Pizarro. Mirá cómo me quedó doña Catalina. Era la dueña de una tana, cocinaba ella. Y esta era de la mesa, esta era la pieza. Acá dormía yo. Acá doña Catalina en una plaza de 2 plazas, en una cama de 2 plazas, y acá Figueroa. ¿Vos podés creer? No se puede creer lo que te cuento, ¿no? Increíble, ¿eh? Es rarísimo. Claro. Nos dormimos con doña Catalina. Mira. No espiábamos nada, porque una tana medía 2 metros, una señora nos daba de comer, ¿qué quieren comer hoy? Bueno, era un pedido, ¿viste? Los tanos, ¿viste? Como cocinan, te pintan la cara. Hay una pasta que te mataba la Catalina. ¿Y cómo recuerda a los matadores, Vittorio, tantos años? Y yo realmente me encontré con un plantel de jugadores que bueno, uno jugaba mejor que otro. Yo digo, ¿de qué voy a jugar acá? Yo en Unión jugaba de 5. Carlos Cordero T, selección argentina. ¿Qué otro puesto? De 8 estaba Toscano Orbendo, Nanona, Vittorio. Y bueno, dije, esto es San Lorenzo, no es Unión. Tengo que esperar mi turno. Yo hacía pensaba. Y bueno, y después vi que me empezó a poner en los entrenamientos. ¿Cómo era el técnico? Tim. Empezó a poner en el entrenamiento, sacaba uno, me ponía a mí. Y yo lo que veía en San Lorenzo, es lo que le faltaba en el medio, qué sé yo, le faltaba un poco de temperamento en el medio, ¿viste? Rendito era así. Y el Oveja tenía unas patitas así, ¿te acordás? No. Entonces era una ventaja para ir a chocar, para ir a... Yo me habré peleado 1000 veces por esos dos. Ellos tenían que meter pata también. Sí. La pata de ellos era nada, ¿viste? Te digo la verdad. Y bueno, y ahí la gente también empezó a ver que yo me agarraba patada con todo. Yo no tenía miedo, te digo la verdad. Me sentía fuerte
Ya me acuerdo el primer partido que habíamos ido con Estudiantes allá, que se cayó la tribuna, ¿te acordás? Con el gol del Tucumán. Con el gol de Tucumán, que le ganamos 1-0 con el gol de Tucumano, que había jugado ahí el Tucumano. Estaban calientes los pinches ratas, ¿no? Un partido de hacha y tiza. Vos sabés que siempre había, con Estudiantes, que yo te decía antes, el ciclo sube el día, que ganan la 3 Libertadores, la Intercontinental, no lo pudo ganar nunca. Del 66 al 71 Estudiantes no lo ganó nunca. Siempre empatamos, ganó San Lorenzo y siempre había jugadores expulsados. Yo hago un seguimiento, porque era un partido caliente, ¿no? Sí, muy caliente. Y escuchame, y la final del 68, con Estudiantes, justamente. Pero primero te voy a decir el golazo que le hacía River en la cancha de Racing en la semifinal. Sí, pero para Carrizo no valía el gol, porque dice que yo cabeceaba, no pateaba. Te pasaste como de 30 metros. Lo había hecho con el pie. Sí, ¿qué me venía a cargar? Le dice, era bravo, yo lo respetaba, no lo cargaba. Él me dijo, me la agregó como para chocar, ¿viste? Y me dice, no, yo no lo sentía tu gol, ¿viste? Si vos un tipo que cabecea, no pateaba. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Carulio del Museo de San Lorenzo y esta que les voy a contar es una historia de cancha. Cuando Sergio Villar llegó al club, dice que venía con mucha inquietud porque sabía que venía un club muy grande como San Lorenzo, desde su Montevideo natal, y entró al club el primer día con su bolsito para hacer el entrenamiento y fue recorriendo por abajo de la platea en busca de los vestuarios con muchos nervios, con mucha inquietud, porque sabía de la institución a la que estaba llegando. Y cuando entra al vestuario, los jugadores estaban cambiando. Y entonces cuando el Toscanito Rendo lo vio, dice, oiga, trajeron un jockey. Claro, ¿no? Porque es petizo. Y entonces dice que le dio tanta vergüenza cuando escuchó eso, pero tanta vergüenza que estuvo a punto de darse vuelta e irse. Buah, pero se acomodó, se empezó a cambiar y en esa época estaban los botines en el vestuario, ahí había un depósito con botines y no había botines con su número. Entonces, Tim se acercó, le dijo qué le faltaba, él le dijo lo de los botines, entonces Tim, que era un capo, la verdad maravilloso el brasileño, no se haga problema, Villar, que San Lorenzo no tiene un jockey, San Lorenzo tiene 2 jockeys. Entonces lo miró a Rendo y le dice, Rendo, por favor, ¿le presta un par de botines? Y así fue que Rendo dijo, sí, cómo no. Buscó un par de botines de él, se lo prestó y Villar se los puso y con esos botines salió igual después vestido a la cancha con una camiseta azulgrana y un pantalón blanco para hacer su presentación ante el periodismo y hizo su primer entrenamiento con unos botines que le prestó el otro jockey, Alberto Rendo. Y bueno, y hoy Villar cada vez que lo cuenta y lo recuerda con mucho cariño, ¿no? Con mucho afecto, que fue una anécdota maravillosa de su vida. Bueno, espero que lo disfruten. Es algo de esas cosas que ocurren en la intimidad de un club y que a veces no llegan al conocimiento de la gente. Pero bueno, cada vez que hay una oportunidad de contarlo, con mucho gusto lo hacemos. Y quisiera agregar otra cosa aparte, que San Lorenzo tiene en sus vitrinas algo que quizá no tenga ningún museo del mundo y que pertenece a Sergio Bismar Villar,
que un día es muy amigo nuestro del museo y un día nos dijo que nos iba a traer algo que no tenía ningún museo del mundo. Y le dijimos, Zapito, por favor, no exagere. No exagero, va a ver que es así. Y bueno, hoy en su vitrina está eso que realmente es maravilloso y no sé si en algún otro museo del mundo puede haber un museo que tenga en sus vitrinas una parte del cuerpo de un jugador, porque en un frasquito con formol nos trajo los meniscos de su rodilla derecha. Bueno, espero que les haya gustado, les mando un abrazo grande y que disfruten de el fútbol y de sus anécdotas que siempre son tan lindas.